Hola chicas, bienvenidas. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante que es la bioseguridad en la pedicura clínica. Me presento, mi nombre es Marjorie Galindo, soy odontóloga, egresada de la Universidad de Carabobo, de la ciudad de Valencia, Venezuela. Actualmente desempeño mi labor como independiente y estoy enfocada en el área de la estética dental y soy la representante oficial de ClearSale Colombia. Para las chicas de Colombia o las que estén interesadas pueden tomarle foto a estas diapositivas para que puedan tener todos nuestros datos, tanto el de la señora Marta Maya como el de mi persona, en el cual pueden contactarnos sin ningún problema, si tienen alguna duda, pregunta, si quieren hacer sus pedidos de ClearSale, con muchísimo gusto, nosotros podemos colaborarles. Ahora sí, entrando en materia, vamos a hablar todo lo relacionado con lo que es la bioseguridad. Vamos a comenzar por el concepto que es la bioseguridad, es el conjunto de principios, normas, protocolos, tecnologías y prácticas que se implementan para evitar el riesgo para la salud y el medio ambiente, que proviene de la exposición a agentes biológicos causantes de enfermedades infecciosas, tóxicas o alérgicas. Chicas, en el ejercicio de la pedicura clínica no solamente tenemos riesgos de tipo biológico, también tenemos riesgos de tipos ergonómicos, manuales y químicos. Entonces vamos a hablar de cada uno de ellos. Entre los riesgos de tipo biológico tenemos a los agentes biológicos, que son las bacterias, los virus, los parásitos, los hongos, los protozoos y los priones. En el área que nos compete, que es la pedicura clínica, vamos a abarcar tres tipos de agentes biológicos que se nos pueden presentar con muchísima frecuencia. Entre ellos están las bacterias, los virus y los hongos. Es de suma importancia que conozcamos en detalle de qué se componen, cómo se comportan, para saber a qué nos estamos enfrentando y asimismo saber cómo nos podemos proteger. El primero de ellos serían las bacterias, ¿sí? Que son muy comunes, las infecciones por bacterias. Aquí podemos observar una imagen donde está una imagen de una bacteria, está conformado por un nucleoide que aloja el ADN de esta bacteria y no contiene ninguna membrana, o sea, esto es un microorganismo unicelular que no contiene ninguna membrana que contenga un núcleo. El tamaño de las bacterias es de 0,5 a 5 micras. Y de importancia podológica podemos encontrar al Clostridium tetani, al Streptococcus pneumoniae, a la Klebsiella pneumoniae y al Staphylococcus aureus. Otro microorganismo o agente biológico que podemos encontrar serían los virus. Los virus son muchísimo más pequeños que las bacterias, el tamaño oscila de 0,2 a 0,75 micras, y de importancia podológica podemos encontrar lo que es el VPH y el VIH. Una recomendación como personal de salud, y ahora ustedes que se están preparando para trabajar esta área de la salud, serían como el primer eslabón de esta cadena de médicos, ¿sí? Es muy importante que ustedes vean a todos sus pacientes, así sean familiares, como que si fuesen VIH positivos. ¿Por qué les comento esto? Porque de esta manera nosotros siempre vamos a mantener la conciencia de que nos debemos proteger y que debemos utilizar todos los implementos de bioseguridad que vamos a estar hablando y todos los protocolos de la manera más adecuada, ya que sabemos que estamos ante posibles agentes biológicos que pueden afectar grandemente nuestra salud, como la de nuestros pacientes. Entonces es importante que siempre tengamos esa mentalidad para siempre protegerlos como debe ser. Es muy importante que conozcamos las diferencias entre las bacterias y los virus. Entonces tómenle foto a esta pantalla para que puedan tener muy claro este concepto. Entonces la principal diferencia tiene que ver con su estructura y el tamaño.
Como le decía, mientras las bacterias son organismos unicelulares, cuyo tamaño oscila entre 0,5 y 5 micrómetros de longitud, los virus son seres acelulares muchísimo más simples y elementales, incapaces de reproducirse si no es infectando otras células que funcionan como fábricas de réplicas virales, luego de ser inoculadas con el ADN vírico invasor. ¿Listo? Otro agente biológico que vamos a encontrar todos los días en nuestra práctica son los hongos. Estos son más grandecitos, el tamaño es de 2 a 4 micras, se clasifican según su huésped, pueden ser dermatofitos y no dermatofitos. Los dermatofitos son aquellos que podemos hallar en la epidermis y en las uñas. Y los no dermatofitos son aquellos que podemos hallar en la naturaleza. También se clasifican según su forma, como levaduras o moho, y según su hábitat, como geofílicos, zoofílicos o antropofílicos. Ahora vamos a hablar con respecto a cómo se transmiten estos agentes biológicos. Entonces, la vía de transmisión principal de un agente biológico es por la vía aérea o respiratoria. Cuando una persona, con el solo hecho de que una persona nos hable o que la persona tosa y esté en un contacto cercano con nosotros, nos podemos contagiar de cualquier virus o enfermedad que el paciente se pueda transmitir por vía aérea. Un ejemplo de ello serían los virus de la influenza, que es la gripa, o el COVID-19. Otra vía de transmisión del agente biológico puede ser por vía dérmica. Por ejemplo, un paciente con el solo hecho de hablar, ¿sí? Ese esputo salival cae sobre la superficie, el mobiliario, y nosotros pasamos y tocamos con nuestras manos ese inmobiliario y nos tocamos lo que es la boca, los ojos, la nariz, alguna parte de nuestra cara. Todas estas mucosas son vía directa para nuestro organismo y nos podemos contagiar muy fácilmente de cualquier enfermedad. Otra vía de transmisión puede ser la vía oral o digestiva, si comemos algún alimento que esté en descomposición, o muchas veces cuando salimos a almorzar con nuestros compañeros de trabajo y estamos hablando y compartiendo, comiendo entre todos, pues con el solo hecho de que la persona esté hablando o comiendo nos puede contaminar nuestro alimento y así también nos podemos contaminar. Otra vía de transmisión es la vía parenteral. Esta ocurre cuando nos producimos una lesión, ¿sí? En alguna parte de nuestro cuerpo, puede ser por un pinchazo, un corte, una mordedura, un accidente laboral. Al tener esta herida abierta, pues claramente es una vía donde donde se puede transmitir cualquier microorganismo. Okay. Entonces ya hablamos de los agentes o los riesgos de tipo biológico. Ahora vamos a hablar de los riesgos de tipo ergonómico. Uno de los principales riesgos ergonómicos que existen en el área de la pedicura clínica es el síndrome de espalda dolorosa. El dolor de espalda es una de las razones más comunes por las que las personas acuden al médico o faltan al trabajo, y una de las causas principales de discapacidad del mundo. ¿Listo? Entonces, esto es un signo de alerta que debemos tener muy en cuenta, porque pues, nosotros todos los días vamos a estar trabajando con nuestros pacientes, por lo tanto debemos cuidar de nuestra salud y debemos tener muchísimo cuidado con la postura que vamos a tener la mayor parte de nuestro, o sea, en las 8 horas que generalmente trabajamos, debemos mantener una buena posición de la espalda. La recomendación que les puedo dar es que tengan unos buenos implementos de trabajo, tanto la camilla donde van a colocar a la paciente, la silla que ustedes van a utilizar que sea ergonómica, que cuando estén sentados las piernas tengan un ángulo de 90 grados, la vista, deben tener una distancia prudente entre los pies de las pacientes y su posición no deben estar
agachados ni acercándose mucho a ver el pie de la paciente. Si tienen que acercarse mucho porque no ven bien, quiere decir que hay algún inconveniente con los ojitos, entonces mejor que vayan y se chequen con un médico y verificar que realmente tengan buena salud visual para que puedan mantener la postura de la espalda y tener esa distancia prudente con los pies de la paciente. Tener en cuenta tener una buena iluminación, una buena lámpara, y importantísimo que sea un hábito, pues aparte de hacer ejercicio, que es la recomendación pues para la salud en general, es de hacer pausas activas. ¿Listo? Pueden descargar por internet, hay muchísimos ejercicios donde pueden tener ese cartelito en sus establecimientos, de forma de que ya cada ciertas horas, puede ser a media mañana y a media tarde, realicen estos ejercicios, estas pausas activas que les van a ayudar muchísimo a que mantengan una buena salud por muchísimos años. ¿Listo? Otra recomendación que sería ideal sería que pudiesen practicar natación. Este ejercicio ayuda muchísimo a todas las articulaciones del cuerpo, entonces para este tipo de trabajo sería lo ideal. También en la pedicura clínica existen riesgos manuales, como son cortaduras, ¿sí? Artralgias, dolor en las articulaciones y sufrir de punciones, ¿sí? Ya que hay pues, algunas herramientas que son cortopunzantes y pueden ocasionar lesiones. Okay. También tenemos riesgos químicos. De por sí los esmaltes, muchos de los esmaltes contienen ciertas sustancias que pues son un poco tóxicas y nocivas para el microorganismo. Entonces, entre aquellas sustancias químicas que se pueden encontrar en el área de la pedicura clínica están las formaldehídos, el peróxido de hidrógeno, que es la oxigenada, formol, o el hipoclorito, que es el cloro, que muchas veces la gente lo utiliza para desinfectar. Ok, entonces ahora, ya que hablamos de todos los riesgos que podemos tener en nuestra práctica clínica, ahora vamos a hablar de cómo lo podemos prevenir o cómo nos podemos proteger. Entonces vamos a hablar de los elementos de protección personal, que se abrevia EPP. ¿Listo? Entonces, lo primero que debemos tener en cuenta para protegernos ante todos estos agentes biológicos es el correcto lavado de manos. Yo sé que esto tal vez está un poco ya como trillado por todo el tema de la pandemia. Sin embargo, siguen existiendo personas, sobre todo pues, y del área de la salud, que a veces no, o como por ya trabajar en automático, no se hacen las cosas correctamente. Entonces, por eso es muy importante conocer a qué nos estamos enfrentando para tener la conciencia y hacer siempre las cosas de la manera correcta. Entonces, el lavado de manos debe durar aproximadamente de 40 a 60 minutos, o sea, un minuto que nos vamos a demorar en este proceso. Y lo primero que hay que hacer, aquí les tengo esta plantilla que también la pueden descargar por internet. El primer paso es, bueno, mojarse las manos, depositar en la palma de la mano una cantidad de jabón suficiente para cubrir todas las dos manos. Primero se van a frotar las palmas de las manos entre sí, ¿listo? Luego se van a frotar la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda, entrelazando los dedos y viceversa, o sea, ambas manos. ¿Listo? Luego se van a frotar el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta, agarrándose los dedos. Luego se van a frotar el dedo pulgar, luego el otro dedo pulgar, ¿listo? Luego la palma de la mano y se van a enjuagar muy bien sus manitas después de realizar estos pasos, ¿listo? Ya realizando correctamente este lavado de manos, ya sus manitas van a estar seguras para poder trabajar, o sea, ya van a estar desinfectadas. Entonces, les voy a dar varias recomendaciones para esto. Lo ideal, ¿sí?, es que en su establecimiento tengan un lavamanos como el que observamos aquí en la imagen, ¿sí?, que es un lavamanos donde no tiene manillitas para abrir el agua, sino que tiene un pedal
o sea, puede ser con pedal, o hay unos lavamanos también que son automáticos, como los de los centros comerciales, pero esos son pues como más costosos. Por eso está esta opción también, la del pedal, que es como más económico, de forma de que ustedes no tengan que tocar absolutamente nada con sus manos, sino que todo se haga, o sea, evitar el máximo contacto con sus manos a lo mobiliario que tienen en su establecimiento. Entonces, mi recomendación es poder tener un lavamanos como este, que el jabón, el dispensador de jabón sea también automático, que no tenga que tocar nada, como por ejemplo el que estamos observando aquí en la foto, que tengan servilletas que sean desechables, no pueden utilizar paños en lo absoluto, porque el riesgo de que queden allí microorganismos, agentes biológicos, es sumamente alto. Entonces simplemente que todo sea desechable, y súper importante utilizar jabones que sean antimicrobianos, y que sean pues especiales para este tipo de trabajo. Muchas veces queremos ahorrar, ¿sí? Utilizando jabones convencionales, pero como nosotros vamos a estar en constante lavado de manos, primero necesitamos pues que ejerza su función. Y segundo, necesitamos también protegernos las manos, que realmente no se nos vayan a resecar y dañar utilizando pues un jabón convencional. Entonces mi recomendación es utilizar un jabón especial que sea antimicrobiano y que a la vez cuide la salud de sus manos. Les puedo recomendar, pues en primer lugar, nuestro jabón de Clearsal. Aquí tenemos una fotico. Para las chicas que viven en Colombia, actualmente no lo tenemos acá, pero próximamente esperamos tenerlo. Sin embargo, pueden utilizar ese jabón, en las que sí pueden acceder al jabón de Clearsal. O también les puedo recomendar esta marca que se llama Germivina, es muy buena. Yo la utilizo en mi consultorio. Voy a colocar esto por acá. Yo lo utilizo en mi consultorio y vienen presentaciones de galón. Por ejemplo, esta viene 4.000 mililitros, y es un jabón antibacterial para lavado de manos, sirve para la asepsia de la piel, indicado para el lavado de manos a base de silitil-sesquiprilate y ácido láctico, ideal para la protección de la piel. Es una solución antiséptica con poder bactericida y fungicida de amplio espectro. Tiene aloe vera, emoliente natural para el cuidado de tus manos, y está indicado en el lavado de manos frecuente. ¿Listo? Estos productos que les voy a estar mencionando, pues yo les voy a ir explicando cuál es el componente activo, para que ustedes cuando compren, vayan a comprar, sepan qué es lo que deben comprar, independientemente de la marca. Sino que tienen que leer que tenga estas características que yo les estoy mencionando, pues para que compren algo que realmente les funcione. ¿Listo? Sin embargo, las marcas que yo les voy a estar mencionando en esta clase las pueden conseguir todas en nuestra página web. ¿Listo? Como les decía, pueden contactarnos con la información que ya les coloqué en la diapositiva, nos pueden contactar y con mucho gusto nosotros nos indican qué necesitan y le podemos hacer el despacho de estos productos. ¿Okay? Entonces ahora vamos a hablar, ahora sí como tal, de los elementos de protección personal. Entre ellos necesitamos utilizar una bata desechable, así como observan en la imagen, manga larga, que cubra completamente el brazo. Deben tener cuidado de que cuando se pongan los guantes y la bata, o sea, cubra completamente el brazo, que no haya ninguna parte de la piel expuesta. El gorro desechable, tener en cuenta siempre taparse las orejas, porque a veces se lo colocan mal, entonces queda parte de las orejas expuestas o el cabello por fuera, entonces eso no se ve bien y aparte realmente no se están protegiendo como debe ser. Los guantes que sean desechables, el tapabocas, puede ser el tapabocas convencional, o también les recomiendo mucho utilizar un N95, sobre todo cuando se va a trabajar, por ejemplo, el delaminado de uñas con onicomicosis. Sería muy recomendable porque es como una sobreprotección ante el agente biológico que se están enfrentando. Entonces, también ustedes, chicas que trabajan con tantos químicos, cuando empiezan
fresar las uñas acrílicas, todo eso son agentes que son químicos que ingresan a través de sus vías respiratorias y digamos que al día a día no van a sentir la diferencia, pero al pasar de los años trabajando en esto es donde se van a ver las consecuencias. Entonces todo eso es lo que queremos evitar aprendiendo todo este tema de bioseguridad. ¿Listo? Entonces necesitan utilizar un visor o monogafas, eso es supremamente importante. Si van a utilizar monogafas, les recomiendo esas que tienen como unos chuponcitos, para que eviten, o sea, que por ninguna parte les vaya a ingresar ninguna partícula, ningún agente biológico. O pueden utilizar un visor, son muy buenos los visores, ya que pues comienzan desde bien aquí arriba, entonces la probabilidad de que te ingrese alguna partícula es casi nula. Entonces, un visor me parece que es más cómodo que la monogafa, que a veces como que es incómoda, le aprieta a uno los ojos, entonces yo prefiero particularmente, yo uso más es el visor. Tengan en cuenta siempre, siempre, siempre que vayan a utilizar un pimpollo o vayan a realizar cualquier procedimiento, siempre protegerse los ojos, porque hay veces que nos confiamos, como que vemos algo como, ay no, esto está pequeñito, es algo rápido, es indefenso y preciso, hacen ese proceso y les salta cualquier cosa a los ojos y los accidentes que yo he visto relacionados con eso son terribles. Entonces, para cualquier procedimiento que vayan a realizar, pónganse su careta, no les cuesta nada. Y la otra recomendación es utilizar cubrebocas. Súper bueno el cubrebocas, porque, pues, sobre todo para las clientas, los usuarios que vayan a su establecimiento y que vayan a entrar al área donde van a trabajar la película clínica, aparte que se ve muy bien, ¿no? Da como más visualmente, ya la persona va a quedar como impactada de la limpieza y de la bioseguridad que ustedes como profesionales están implementando, y esa es la idea, que ustedes se diferencien de los demás y realmente las felicito, chicas, por hacer este diplomado y animarse a realmente capacitarse profesionalmente en el tema. Entonces, todo eso es lo que le va a dar un plus para diferenciarse de los demás y que las personas se sientan seguras acudiendo a sus servicios. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden, antes que el usuario entre, le colocan sus cubrebotas, eh, le pueden poner un gel antibacterial automático, si es posible, nada que se pueda tocar, automático, para que la persona se coloque su gel apenas entre y la hacen seguir al área de lavado de manos. Entonces ahí le pueden colocar el cartel que ya hablamos, para que la persona lo haga correctamente, la usuaria, y pues ya la acompañan a que se siente a la silla donde donde se va a hacer el procedimiento. Y ya ahí delante de ella, entonces, o de él, del usuario que esté, ustedes se van colocando todas sus barreras de cosas, se hacen su lavado de manos, ya saben que es el primer paso, y luego se van colocando todos sus elementos de protección personal, de forma que ellos vean, los usuarios se dan cuenta de todos esos detalles, y eso a la gente les gusta mucho. Entonces la idea es que ustedes marquen la diferencia. Listo. Entonces ahora vamos a hablar de cómo se debe colocar, qué se debe colocar primero y cómo se debe realizar. ¿Ok? Entonces lo primero que se debe hacer es retirarse todo lo que tengan en las manos, joyas, relojes, si es posible cadenas, aretes largos, o sea, nada. La idea es no tener nada que pueda alojar estos agentes biológicos de los que nos estamos protegiendo. Entonces, por ejemplo, chicas que generalmente nos encanta hacernos las uñas y colocarnos decoraciones, pues lo digo porque a mí también pues me encanta hacérmelo, pero en este tipo de trabajo no es recomendable, o sea, incluso la Secretaría de Salud dice que nosotros no deberíamos usar ni siquiera esmalte. ¿Sí? Yo sé que en este mundo pues, es supremamente difícil, ustedes que trabajan con esto, pero sí mi recomendación sería, si van a usar pues, sus uñitas con esmalte, que no tengan mucha decoración o elementos que puedan retener los agentes biológicos en sus uñitas.
Entonces, todo eso es para que se vean también pulcras y limpiecitas a la hora de trabajar. Es una recomendación. Luego de que ya se les quiten todo lo que les está molestando, entonces ahí sí verifican que tengan todo su kit de bioseguridad completo y que se encuentre en buen estado. Yo les recomendaría hacer unos kits donde de una vez en unas bolsitas tengan sus batas, su tapabocas, si van a colocarse las botas quirúrgicas, todo lo que necesiten como para que no se les olvide nada. ¿Okay? Entonces ya de una vez abren su paquetico, muy elegante, muy bonito, y se empiezan a colocar todo. Entonces lo primero que hay que hacer, ya lo hablamos, la higiene de manos, luego se van a colocar la bata, se la amarran bien, les quede bien colocadita, luego se van a colocar la mascarilla quirúrgica o el respirador N95, según la actividad, como ya lo hablamos, luego se colocan el gorrito desechable, luego ahí sí sus lentes de protección o el visor, y de último se van a colocar los guantes. ¿Okay? Importantísimo, importantísimo, importantísimo. Los guantes solamente se deben colocar cuando ya tienen todo preparado y van a comenzar el procedimiento para entrar en contacto con la piel del paciente y con los instrumentos. Está completamente prohibido que con los guantes diligencien la historia clínica, por ejemplo. Utilizamos el esfero, tomamos la historia, eso no se debe hacer porque pues ya estamos contaminando, o sea, estamos dañando como todo el proceso que venimos realizando. Segundo, prohibido que estemos trabajando con la usuaria y que toquemos el celular, mandar un mensaje, una llamada. O sea, no se puede tocar nada con los guantes o abrirle la puerta a una persona que nos esté tocando. Nada de eso. La idea es que ustedes con tiempo preparen su área de trabajo, tengan como ya establecidos todos sus protocolos para evitar que esto suceda. Bueno. Ahora, ¿cómo nos debemos retirar todo este equipo de protección personal? Lo primero que hacemos es desechar los guantes, ¿sí? Pero antes de desechar los guantes, les recomiendo primero limpiar su área de trabajo, aprovechando que tienen los guantes puestos, y el instrumental llevarlo al área especial, que ya vamos a hablar de la desinfección, la limpieza de los instrumentos, y todos los agentes contaminantes como son las gasas, los algodones, que entró en contacto con el paciente, pues también desecharlos en unas canecas especiales que ya les voy a explicar. Pero entonces lo que les quiero decir con esto es que utilicen los guantes que tienen puestos para recoger todo esto y ahí sí los pueden desechar. ¿Sí? Ya al desecharlo, pues aquí dice realizar higiene de manos, y es como lo ideal. Sin embargo, en el caso de ustedes que no van a estar como en contacto directo con sangre, entonces podemos omitir este higiene de manos en este momento y les recomiendo desechar los guantes, retirarse la bata y ahí sí van a hacer el lavado de manos, ¿okay? Tal cual con los pasos que ya hablamos, para luego poderse quitar ahora sí el visor o la careta, porque en este momento vamos a entrar en contacto, podemos tocar nuestra cara al realizar este proceso. Entonces, ahí sí les recomiendo que se laven las manos antes de hacer eso. Se van a retirar el gorro y se van a retirar la mascarilla también. Y de último, nuevamente, el lavado de manos. Ok, esta imagen que observamos acá es prácticamente lo mismo que ya hablamos. La diferencia está en el N95. ¿Okay? El N95 es una mascarilla que se puede reutilizar, ¿sí? Aparte de que es una mascarilla que pues, es más costosa que las mascarillas convencionales, la podemos reutilizar y la forma que nosotros podemos resguardarla y que quede pues protegida, porque nuevamente nos las vamos a colocar pues en nuestra cara, es que utilicen esas bolsas como tipo Ziploc, que queden cerraditas herméticas. Entonces lo que pueden hacer es cuando ya se retiren, hagan todo el proceso como ya lo hablamos, retiren la careta, entonces la guarden en estas bolsitas Ziploc, entonces ya el día siguiente la pueden utilizar sin ningún problema. Ok, chicas, entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer con todo ese material que necesitamos desechar?
Para eso existen diferentes canecas, como decimos aquí en Colombia, especiales para poder desechar diferentes tipos de elementos, ¿sí? Los rojos, las canecas que son rojas, son para residuos bioinfecciosos, generalmente. Entonces, lo que pueden hacer es tener de diferentes colores e imprimir esta información que les voy a dar para que las personas sepan qué es lo que deben arrojar en cada una de las canecas. Entonces, una caneca puede ser residuos infecciosos, perdón, donde ahí van a arrojar los algodones que tengan sangre o que estén contaminados, cualquier tipo de algodón que haya entrado en contacto con la paciente. Gasas, los guantes, las batas, el gorro, las botas desechables y el tapabocas. Hay otra caneca que sería como para residuos químicos, donde pueden arrojar envases de medicamentos, envases de sustancias químicas, que entre eso pueden estar los envases de los esmaltes, todo lo que utilizan en su práctica, muchas cosas son elementos químicos, sustancias químicas. ¿Listo? Esa es otra caneca. La gris es para los residuos reciclables. Entonces ahí van a desechar lo que sería papel, cartón, vidrio, plástico, que se encuentre en buenas condiciones y libres de grasas. Y la verde sí es para los residuos que son biodegradables o inertes, como son los empaques de comestibles, pues que están, los empaques se refiere a los empaques que están como sucios, ¿sí? O grasos, entonces eso no puede ir en la parte reciclable, sino ahí en los inertes. Las cáscaras de frutas, servilletas, toallas desechables, vasos desechables, mezcladores, papel de icopor. Cuando barremos, esa basura del barrido, es lo que quiere decir allí, lo podemos colocar en esa caneca verde. Entonces ahí van a tener todo muy organizadito y vamos a evitar algún accidente de tipo laboral, o sea, la persona que nos pueda ayudar a colaborar con el aseo, que no vaya a haber una transmisión cruzada ni que no se vaya a infectar con ninguno de los agentes que vamos a arrojar ahí en esas canecas. ¿Listo? Entonces, ahora sí, vamos a entrar en tema de lo que sería la limpieza, la desinfección y la esterilización, ¿okay? De los instrumentos y de todo su mobiliario que van a utilizar en su práctica clínica. Entonces vamos a hablar sobre unos conceptos. Uno de ellos sería lo que es la limpieza. La limpieza no es más que la eliminación física de materia orgánica de una superficie o de un objeto, sin causarle daño. Es el primer paso imprescindible para tener éxito en el control de las infecciones asociados a los cuidados de la salud. ¿Es lo que quiere decir, chicas? Que sin la limpieza no hay desinfección ni esterilización. Entonces, el primer paso que debemos realizar para pues comenzar todo este proceso de desinfección de los instrumentos. Ok, el concepto de asepsia. Asepsia es un conjunto de procedimientos que impiden la llegada de microorganismos a una cosa o lugar. Por ejemplo, técnicas quirúrgicas adecuadas o utilización adecuada de indumentaria. La antisepsia, proceso que destruye los microorganismos de la piel o de las membranas mucosas mediante sustancias químicas, sin afectar sensiblemente a los tejidos sobre los cuales se aplica. Por ejemplo, preparación, preintervención del campo operatorio. Entonces, la antisepsia no es más que la desinfección, diciéndolo como coloquialmente, porque ese no es el término adecuado, sino para que lo puedan entender un poco mejor, no es más que la desinfección de la piel. Entonces, esto lo podemos hacer con el Food Sanitizer de Clearsal, perdón. Con él podemos desinfectar. La ventaja que tiene este producto es que puedes desinfectar la piel, o sea, hacer la antisepsia en la piel del usuario, como también en las herramientas, ¿sí? Para que trabajen a domicilio, pueden utilizar este producto sin ningún problema, de manera que sea fácil de transportar y de utilizar, muy práctico.
Ahora, el concepto de desinfección es el proceso de destrucción de todos los microorganismos patógenos, excepto las formas de resistencia o que evita su desarrollo. Se realiza en objetos inanimados y no en tejidos vivos. Se puede realizar por métodos químicos o físicos. Son ejemplos la desinfección de equipos médicos, suelos o superficies. Entonces, la desinfección va a eliminar los microorganismos que se encuentran en la superficie, ¿sí? Pero no elimina, como en resumidas cuentas, las esporas, que pueden ser esos microorganismos que están como inactivos y que se podrían activar y ser causantes de enfermedades. Entonces, ya vamos a hablar un poco más en detalle de esa parte. Ahora viene el concepto de esterilización, que es el proceso de destrucción y eliminación de todas las formas de vida microbiana, incluidas las esporas. Eso es lo que quería decir. En la desinfección no se eliminan las esporas. Las esporas solamente se eliminan cuando se esteriliza el instrumental. Entonces, por eso necesitamos conocer muy bien en qué tipo de instrumentos debemos desinfectar y cuáles se necesitan esterilizar, porque eso va a depender dependiendo al procedimiento que vayamos a realizar. Entonces, la esterilización también se puede hacer por métodos físicos o métodos químicos. El concepto de infección, que esto es lo que queremos evitar a toda costa, no es más que la invasión y multiplicación de microorganismos en los tejidos de un organismo. Ahí en la fotico observamos como un ejemplo de infección. Claramente, cuando ustedes ven un paciente en estas condiciones, realmente lo que se debe hacer es remitirlo ya con un podólogo para que pues sepa, para que pueda abordar de manera adecuada este caso. ¿Listo? Pero lo importante es que ustedes lo conozcan, aprendan a identificar todas estas patologías para saber cuándo remitir. Otro concepto súper importante que es lo que queremos evitar con todo esto que estamos aprendiendo es la transmisión cruzada, que no es más que la transmisión de microorganismos patógenos de paciente a paciente o de objetos contaminados a pacientes, habitualmente con la participación de los miembros del equipo de atención sanitaria. ¿Esto qué quiere decir? Que los únicos responsables de una transmisión cruzada somos nosotros, el personal de salud. Entonces, si una persona, nosotros debemos evitar al máximo la posibilidad de que una persona le ocurra una infección en una uña, por ejemplo, y que la persona después venga a reclamar que por culpa de nosotros, entonces, por eso se le produjo esa infección. Entonces, nosotros debemos cuidarnos en salud y hacer las cosas muy bien para evitar este tipo de inconvenientes. Entonces, vamos a hablar sobre la limpieza, la desinfección y la esterilización de elementos contaminados. Entonces, como ya hablábamos, el primer paso tiene que ser la limpieza. La limpieza de los instrumentos, específicamente, se debe hacer con productos especiales. ¿Okay? ¿Por qué razón? Porque necesitamos lograr el objetivo, que es eliminar toda esa materia orgánica o elementos superficiales sobre el instrumento. Mi recomendación es que lo hagan con un detergente que sea multienzimático. Como ya les comentaba, yo les voy a dar unas sugerencias de marcas que son muy conocidas, muy buenas. Sin embargo, ustedes ya saben cuál va a ser el componente activo y cómo lo deben buscar, si no son de Colombia, entonces, para que en sus países lo puedan conseguir, sepan cómo conseguirlo. Entonces, estos detergentes multienzimáticos tienen la característica y la ventaja de que la limpieza de los instrumentos se hace por inmersión. ¿Eso qué quiere decir? Que simplemente, como yo les decía, sin quitarse los guantes que están contaminados, recogieron su instrumental, valga la redundancia, que está contaminado, lo llevan a la cajita donde tienen su detergente multienzimático y el detergente ahí de una vez va a hacer su función. Entonces, por ejemplo, dependiendo de la marca, la inmersión de estos instrumentos va a variar, le va a variar el tiempo. Entonces, por ejemplo, esta marca se llama Bonsime.
va a actuar, va a actuar por inmersión en 1 minuto. O sea, lo pueden dejar ahí solo por 1 minuto para que haga su función. ¿Okay? Va a remover la sangre, las proteínas y los desechos celulares. Se puede usar en lavado manual, ultrasónico o máquinas lavadoras. Ya les voy a explicar ese tipo de máquinas que existen para el lavado instrumental. Es compatible con todo tipo de materiales. Es biodegradable, que también es importantísimo que utilicemos productos que sean amigables con el medio ambiente, y contiene enzimas como la proteasa, la lipasa y la amilasa. Este autodetergente se llama Encidina Plus, es otra alternativa, otra marca. Este contiene 4 enzimas, como es la proteasa, la lipasa, la amilasa, la celulasa. Está indicado para uso con ultrasonido o sistemas de limpieza manual o automático. Y las indicaciones de uso, dice que es disolver 8 mililitros de Encidina Plus por cada litro de agua. Se debe sumergir instrumental, en el caso de la encidina, por 5 minutos. Es que varía de acuerdo a la marca. Enjuagar y secar antes de continuar con la desinfección o esterilización del material. Entonces, chicas, acá les muestro un área de esterilización de un sitio que trabajé, para que pues, puedan tener una idea de cómo lo pueden implementar en sus sitios de trabajo. Aquí en esta imagen observamos 3 cajitas, ¿sí? Y observen que en el área de esterilización tenemos todos los utensilios para la limpieza de manos, el lavado de manos. Entonces hay un gel antibacterial, está el jabón y está un dispensador de toallas, igual el cartel siempre presente de cómo se debe realizar el lavado de manos. Para la persona, si tienen a una persona especial para hacer todo este proceso, una persona que vaya a iniciar todo el proceso de limpieza, desinfección y esterilización, debe utilizar estos tipos de guantes, que son de cauchos. Podrían utilizar también los desechables, pero ideal en esta área, como para evitar accidentes, más que todo de un accidente laboral, de que se pueda cortar o pinchar con alguno de los instrumentos. Entonces les recomiendo mejor que sean guantes de caucho. Entonces van a tener una cajita donde van a colocar el nombre del detergente enzimático que van a comprar. Especifica que es el jabón enzimático, cada cuánto se va a cambiar. Como le digo, cada marca es diferente. Van a colocar la fecha y la hora de la preparación y la fecha y la hora que se va a vencer esa preparación, porque no es que van a colocar ese detergente enzimático allí y va a durar un mes colocándole usted instrumental, porque ya ahí el detergente no está haciendo absolutamente nada. Entonces, muy pendientes de cumplir con las indicaciones que dicta el fabricante. Y aquí abajo pueden colocar el nombre del responsable que se va a encargar de hacer esa tarea. Entonces, lo que les decía del ultrasonido son estas maquinitas que ven acá, donde se coloca el jabón enzimático, se coloca el instrumental, se enciende y lo que hace es como unas especies de vibraciones como para ayudar de eliminar toda esa materia orgánica como de manera automática, que nosotros tengamos que tener tanto contacto con ese instrumento contaminado. Se puede hacer así con este tipo de maquinitas o manualito. Pueden comprar un cepillito especial que no sea de cerdas tan duras porque le puede dañar el instrumental. Uno que sea como de cerdas suavecitas, de forma de que con los guantes puestos claramente, al sacarlo del jabón enzimático, entonces le hagan un enjuague y le terminen de retirar, como si queda algún resto. Ahora, para hablar sobre la desinfección, ya sería el segundo paso, la desinfección de elementos contaminados, necesitamos saber 3 conceptos importantes, que son elementos, conocer cuáles son los instrumentos que son críticos, los elementos semicríticos y los elementos no críticos. Dentro de los elementos críticos, encontramos que son instrumentos o dispositivos que se introducen directamente en el torrente sanguíneo o en otras áreas del organismo normalmente estériles. Los materiales críticos siempre se deben utilizar estériles. Por ejemplo, aquí observamos la imagen
un bisturí, el mango de un bisturí. Si vamos a utilizar un bisturí para realizar una herida, ¿no? Ese instrumental debe estar completamente esterilizado porque estamos haciendo una herida. Y ya sabemos que esa es una vía de transmisión supremamente importante del microorganismo, entonces debemos tener el instrumental completamente estéril. ¿Qué quiere decir estéril? O sea, que esté completamente libre de esporas de cualquier tipo de microorganismo. En el caso de ustedes, chicas, ustedes pueden trabajar en un área que se le llama, que puede ser semi-esterilizado. No necesariamente debe estar el instrumental completamente esterilizado porque no van a estar trabajando pues, con heridas, con sangre directamente. Ya lo vamos a ver en la siguiente clasificación. Entonces, hablemos de los elementos semicríticos. Son materiales que entran en contacto con las mucosas o por incisiones a través de la piel. Estos artículos deben estar libres de microorganismos y de preferencia deben ser estériles. O sea, de preferencia lo ideal es que sean estériles. En caso de que la esterilización no sea posible, deben ser sometidos al menos a desinfección de alto nivel. Por ejemplo, nosotros vamos a trabajar con pieles que están intactas, ¿cierto? No van a haber heridas. Pero nosotros con los instrumentos que utilizamos, puede ser un cortacutículas, una tijerita, entre otras herramientas, podemos, por ejemplo, si se va a sacar una uña que está encarnada, podemos producir sangre, ¿sí? Podemos lesionar al paciente. Entonces necesitamos que esos instrumentos estén desinfectados correctamente y eso se hace con desinfectantes de alto nivel. Y tenemos los elementos no críticos, que son materiales que no tienen contacto directo con el paciente o solo lo tienen con la piel sana. Debe limpiarse con un detergente apropiado y agua. Y en algunos casos es recomendable someterlos a una desinfección de bajo nivel. Por ejemplo, ¿qué pueden ser elementos no críticos? El micromotor, el uso del micromotor, que lo vamos a tomar con la mano, no va a estar en contacto directo con la piel del paciente, pero sí vamos a tocarlo nosotros con los guantes, o las bandejas, o si utilizan este tipo de vasitos para colocar algún medicamento, o alguna crema. Todo eso se debe también desinfectar de una manera adecuada para ese material. Entonces, hablemos de los tipos de desinfección. La desinfección de alto nivel, que lo vamos a necesitar, como ya lo hablamos, para las herramientas que pueden ser cortopunzantes, herramientas que son de acero inoxidable. ¿Qué quiere decir una desinfección de alto nivel? Que va a eliminar todos los microorganismos presentes, incluyendo formas esporuladas, virus resistentes y Mycobacterium tuberculosis. Mycobacterium tuberculosis es el microorganismo más resistente, además de las bacterias esporuladas. ¿Okay? Los desinfectantes de alto nivel dicen que es como una especie de esterilización química que ayuda a eliminar también las formas esporuladas. ¿Sí? O sea, realmente al realizar una desinfección química con un desinfectante de alto nivel, están garantizando que realmente ese instrumental se puede utilizar para los procedimientos que se van a realizar en la pedicura clínica, ¿sí? Como el riesgo de cortar a la paciente y ocasionar una herida. Sin embargo, quiero aclarar que realmente lo que nos asegura de que el instrumental está fuera y libre completamente de microorganismos es ya la esterilización como tal. Viene la desinfección de nivel medio, que elimina formas vegetativas de bacterias, hongos y algunos virus, pero no las formas esporuladas. Ese no lo vamos a utilizar en nuestra práctica. Y el desinfección de bajo nivel elimina bacterias patógenas en su forma vegetativa, algunos hongos y virus, no elimina el Mycobacterium tuberculosis ni las formas esporuladas. Realmente para la desinfección de bajo nivel, que lo vamos a utilizar para las herramientas o los elementos no críticos, no necesitamos que sea tan fuerte porque no va a entrar en contacto con la piel del paciente.
En este cuadro, lo que quiero es que tengamos el conocimiento, aprendamos, si quieren tómenle una foto, para que en sus países, y aquí en Colombia ya les voy a hablar de algunas marcas, puedan identificar cuál es realmente cuáles son los desinfectantes de alto nivel, de bajo y de medio. ¿Okay? Entonces, el desinfectante de alto nivel por elección es el glutaraldehído al 2%. Pueden comprar la marca que sea, pero que diga glutaraldehído al 2%. Entonces, ¿cuáles son sus propiedades? Excelente actividad microbicida, tuberculicida, si se deja de 6 a 10 horas. Aceptable como desinfectantes en instrumentos semicríticos. Están los compuestos clorados, que es el hipoclorito de sodio y calcio. Este hipoclorito es el cloro. Este no lo recomiendo para nada, no lo utilicen en su práctica, ya más adelante les voy a explicar con más detalle. Uno de los principales es que es tóxico, es muy tóxico. Entonces no se los recomiendo. Los alcoholes, como el alcohol etílico, isopropílico, son desinfectantes de nivel intermedio. Muchas veces la gente también lo utiliza para desinfectar ciertas cosas, utilizamos el alcohol. Los iodoforos es un desinfectante de nivel intermedio, no necesitamos de nivel intermedio. El peróxido es el agua oxigenada, es un desinfectante también de nivel intermedio. El agua oxigenada a veces lo utilizamos para desinfectar, para la antisepsia, ¿no? Ya hablamos de esos términos, la antisepsia de la piel. Entonces, como les decía en forma coloquial, o sea, la desinfección de la piel del usuario. El agua oxigenada es importante, que los vi en unas clases que hicimos con unas chicas. Una chica que sin querer lesionó a la paciente con el cortacutícula, empezó a sangrar, pues un poco, como la sangre es tan escandalosa, pues se veía como que estaba sangrando mucho. Y un tip que les quiero dar para cuando esto les pase es que tengan gasitas, si es posible que estén estériles o de un paquetico, y con el agua oxigenada lo que van a hacer es mojar la gasita y lo van a colocar sobre la herida o la lesión que provocaron, y la van a dejar ahí un minuto, bien sellando ahí la herida y dejando quietico allí el agua oxigenada. El agua oxigenada les va a servir como hemostático. Entonces sí me parece muy bueno que todas tengan en su práctica un envase pequeñito de agua oxigenada que les va a ayudar mucho para ese tipo de casos. Si les pasa, no se asusten. La sangre es supremamente escandalosa, y realmente el paciente no le va a pasar nada grave. Entonces no se asusten, mantengan la calma, ustedes agarran su vasita, agua oxigenada, hacen la compresa, un minuto, no se desesperen, no es que van a poner ahí la gasita y ya lo van a retirar porque pues va a seguir la hemorragia. Entonces no, déjenlo ahí un buen tiempo, mínimo un minuto. También depende de la coagulación del paciente. Si no es un paciente anticoagulado que toma aspirinas, por eso es importante diligenciar la historia clínica, ¿sí? Cuando el paciente toma aspirinas, la sangre es mucho más fluida, no va a coagular tan rápido. Entonces, tienen que mantener la gasa ahí por más tiempo. Entonces, no se desesperen que en algún momento va a coagular y con la ayuda del agua oxigenada. Están los fenolados, desinfectantes de nivel intermedio y bajo, y los cuaternarios de amonio, que es un desinfectante de bajo nivel. Entonces, en conclusión, en este cuadro, ¿qué podemos utilizar para nuestra práctica? El glutaraldehído, el 2%, que ya sabemos que es un desinfectante de alto nivel, y los cuaternarios de amonio, que son desinfectantes de bajo nivel, que eso nos sirve para desinfectar todos los elementos semicríticos. Acá les voy a leer lo de cuaternarios de amonio. Dice que es buena acción limpiadora, no son tóxicos, pobres microbicidas, poco activos con bacterias gram negativas y muy activas para gram positivos. Ok, entonces, vamos a hablar sobre los desinfectantes de alto nivel. Algunas marcas, está la glutadina, que es un desinfectante de alto nivel a base de glutaraldehído al 2% para instrumental médico quirúrgico y material termosensible. Lo bueno de esa glutadina es que podemos desinfectar material termosensible, que son, por ejemplo, elementos plásticos. Si utilizan algún elemento plástico en la práctica, lo pueden desinfectar en esta glutadina.
Es amplio rango microbicida, o sea, mata microorganismos, incluso contra esporas. ¿Ves? Dice incluso contra esporas, o sea, no garantizan como el 100% de que elimina todas las esporas. Como le decía, las esporas se eliminan completamente con la esterilización. Uso directo con pH neutro, no requiere solución activadora y es biodegradable, súper importante. Otras marcas, tenemos el Garox, muy famoso, el Plus, muy bueno. La ventaja también de estos productos es que vienen en diferentes presentaciones. Pueden utilizar una presentación pequeñita para transportar fácilmente, o pueden comprar ya las presentaciones grandes, porque sabemos que vamos a estar utilizando constantemente para nuestro trabajo, entonces así nos podemos ahorrar bastante dinero comprándolo en grande, y eso les dura un montón, un montón. Créanme que esa inversión vale muchísimo la pena y ustedes pueden estar tranquilos que están haciendo las cosas bien y que no van a tener ningún inconveniente de transmisión cruzada con ninguno de sus usuarios. Esto también es un desinfectante de alto nivel a base de glutaraldehído al 2%, mantiene el 100% de su efectividad hasta 30 días después de activado. Después de 30 días de uso y en combinación con el sobre inactivador, se puede desechar sin deteriorar el ambiente. La ventaja de estos productos de desinfección es que duran mucho tiempo. Entonces se podrán imaginar un pote de esos grandes, les dura muchísimo. Igualmente como hicimos con el proceso de limpieza, entonces pueden tener un envase plástico donde van a colocar el nombre de la marca, la fecha de activación, por ejemplo, ahí fue el 27 de abril del 2022, cuando hay que recambiarlo y quién va a ser el responsable de ese cambio. Allí esas cajas plásticas son bastante grandes, porque pues en esa clínica se maneja un volumen grande de pacientes. Ustedes pueden tener unas cajitas mucho más pequeñas, acorde a lo que van trabajando. Luego que lo retiremos de allí del desinfectante, recuerden siempre seguir las indicaciones del fabricante, cada producto es diferente, ahí les indica cuánto tiempo deben dejar allí el instrumental y si después de eso deben lavarlo y secarlo. Realmente después, para poderlo esterilizar, nos toca enjuagarlo y secarlo. Importante, para los instrumentos que son de bisagra, como las tijeras, siempre ábranlo bien y séquenlo por la parte donde está activa la tijerita. Porque si dejamos agua allí o líquido desinfectante, con el tiempo se empiezan a volver feo. A pesar de que es acero inoxidable, se empieza a ver feo el instrumental. Entonces eso es importante porque muchas veces ha pasado que, por ejemplo, a mí en la práctica clínica tengo un instrumental de hace muchos años que no, obviamente está esterilizado con todo el proceso, pero se ve como marroncito, entonces la gente cree que no está limpio. Entonces da mal aspecto. Entonces eso es mejor tener mucho cuidado, cuidar muy bien sus herramientas, aparte que pues, si queremos, si invertimos en buenas herramientas, no queremos que se nos dañen en lo absoluto. Otra recomendación, vayan comprando instrumentos de acuerdo a la cantidad de pacientes que van teniendo. No es bueno trabajar con una paciente, un usuario, y otra vez utilizar ese mismo instrumental para otro paciente. No, por lo menos deben tener mínimo 2 jueguitos de instrumentos básicos, bien esterilizados, o sea, bien limpios, desinfectados y esterilizados. Si trabajan en domicilio, siempre lleven extras, porque si se llega a caer el instrumental al piso, ustedes no lo pueden recoger y seguir trabajando con la paciente. No. La idea es mantener siempre todos estos protocolos de bioseguridad que estamos aprendiendo. Entonces, para eso debemos tener herramientas auxiliares. Ya una vez seco el instrumental, podemos hacer el proceso de esterilización. La verdad, las que tengan la posibilidad, yo se los recomiendo muchísimo, mejor esterilizarlo. Primero porque pues, se van a sentir más tranquilas de que el instrumental va a estar completamente libre de microorganismos. Y segundo, podemos usar la opción, cuando se esteriliza, de usar estas cintas testigos, se llama así, estas cintitas que ven acá. Ustedes la colocan encima del empaque cuando lo meten
en los hornos para esterilizar, o el autoclave, ya les voy a explicar sobre eso, el instrumental se va a marcar con esas líneas marroncitas. Eso quiere decir que el instrumental está estéril. Entonces, el instrumental que se esteriliza es, valga la redundancia que repito mucho la palabra estéril, pero va a estar esterilizado ese instrumental en estas bolsas por 3 meses. Si está en esa bolsa y pasan más de 3 meses, ya no es 100% confiable, ¿listo? Porque el material dura ahí mucho tiempo guardado, hay cambios de temperatura, entonces puede alterar como la esterilidad de esos instrumentos. Entonces, ¿qué se hace? En la cinta testigo se anota la fecha que se esterilizó y se coloca una fecha a 3 meses después, para que estén seguros de que lo están utilizando en el rango que corresponde. Y ese sticker, cuando ustedes van a utilizar, van a hacer el servicio con estos instrumentos, entonces ustedes retiran ese sticker y lo van a pegar en la historia clínica de la paciente, o si ustedes hacen un consentimiento informado, que sería muy bueno que lo pueden hacer, donde especifican qué es el tratamiento que le van a hacer a la clienta, cuáles son los posibles riesgos del procedimiento, cuáles son las ventajas de hacerse el procedimiento, que la paciente firma, sí, estoy de acuerdo que me hagan todo esto, ahí pueden pegar ese sticker. Entonces, fabuloso, porque con la fecha pues, del día que se hizo el procedimiento y colocan el sticker que se utilizó ese día. De forma de que ustedes se curen en salud. Si la clienta, usuaria, se va y de repente vuelve, no, mire que me pasó esto y eso fue porque vine a este sitio, o X, uno nunca sabe, a veces la gente es como maliciosa. Usted dice, no, pero usted vino, nosotros cumplimos con todos los protocolos de bioseguridad y aquí se lo puedo demostrar en su historia clínica donde usted firmó el consentimiento y está el sticker de que el instrumental que utilizamos con usted está completamente esterilizado. Entonces, esas son maneras que nosotros nos podemos cubrir en salud. Entonces, ya una vez lavan y sequen el instrumental, entonces lo pueden guardar, lo pueden empacar con papel, puede ser crepé, que es el que observamos acá, y pues lo envuelven como un regalito y lo sellan con esta cinta testigo. O también venden estas bolsitas que vienen ya prefabricadas, hay unas que vienen ya prefabricadas, tienen una cintica donde colocas de diferentes tamaños, colocan su instrumental allí y lo sellan. O vienen ya así estos rollos que vienen completos, pero tendrían que tener una máquina como esta, que es selladora, donde el rollo, o sea, colocan el instrumental y van sellando hasta donde termine el instrumento. La ventaja de este tipo de modalidad es que se ahorran mucho dinero porque esta forma es más económica que comprar ya las bolsitas prefabricadas. Ahora, la más económica viene siendo la del papel crepé con la cinta testigo. ¿Okay? Entonces lo envuelven bien, identifican, pueden colocar, bueno, qué tipos de instrumentos son, igual ahí se ven, pero por ejemplo en los de crepé no se ve nada. Entonces toca en la cinta testigo colocar qué es el instrumento porque después se confunden y no saben qué está dentro de ese paquete. Bueno, entonces ya la esterilización como tal la podemos realizar en un autoclave. Estos son equipos especiales que utilizan vapor condensado a altas temperaturas, que termine de eliminar todos los microorganismos de los instrumentos. Como les comentaba, no es necesario que ustedes hagan todo este proceso, no es completamente necesario, es recomendable. Si más adelante lo puedan implementar en su establecimiento, sería lo ideal, todo más profesional. Sin embargo, como les digo, no se estresen, no se preocupen, ya saben cómo hacerlo de la manera correcta, que es hasta el proceso de la desinfección. Pueden usar estos autoclaves o pueden usar también esos hornos de calor. La recomendación es esterilizarlos 2 veces en esos hornitos. Y también la cinta testigo, lo que pasa es que la cinta testigo cambia de color al llegar a una temperatura ideal, entonces también la cinta testigo se les va a marcar y la pueden utilizar para, como les dije, sus historias clínicas o los consentimientos. Ahora vamos a hablar sobre la limpieza y desinfección de las superficies ambientales. Las superficies ambientales pueden ser de contacto clínico, que pueden ser de alto contacto con las manos, como lo son las sillas, las lámparas o las mesas auxiliares con las que trabajamos.
o pueden ser de superficies amplias o extensas, como pueden ser aquellas superficies que son de bajo contacto con las manos, como los pisos, las paredes y los techos. Nosotros no estamos tocando los techos ni nada de eso. Pero claramente cuando trabajamos o hacemos el delaminado, por ejemplo, de una uña con onicomicosis, pues todas esas partículas se van a esparcer en el ambiente y se quedan adheridos en la superficie. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Entonces esto es un ejemplo, esto sí es un consultorio de odontología, pero se asemeja mucho también a la podología o lo que ustedes van a realizar. Ahí observamos todos aquellos elementos que podemos tocar con nuestras manos, la lámpara, la silla, los muebles, las mesas auxiliares. Todo eso lo debemos desinfectar. Entonces, una recomendación es colocar barreras de protección en esas superficies. ¿Cómo lo podemos hacer? Con vinipel, emboplast, no sé cómo le dirán en su país, pero pues es ese papel transparente que usamos para la cocina. La idea es cubrir la silla, así como lo observamos aquí en esta imagen. Podemos cubrir la manilla donde agarramos la lámpara, o si es de tomar así, pues cubrir esa parte para no tomarlo directamente con los guantes. El micromotor lo podemos envolver, sin embargo deben tener cuidado, que no sé, si es un micromotor que calienta mucho, mejor no colocarle nada. Pero si es un micromotor que no calienta, entonces se le puede colocar ese vinipel sin ningún problema. Estas barreras deben ser reemplazadas entre paciente y paciente. No es que se van a colocar en la mañana y van a durar todo el día con esas mismas barreras. No. ¿Por qué? Pues infección, transmisión cruzada. Se deben retirar. Y cuando se van a colocar estas barreras, debemos hacer el protocolo de lavado de manos. Debemos tener las manos completamente limpias para hacer este proceso. Bueno, aquí está la imagen de lo que les decía, reemplazar las barreras después del lavado de manos. Ahora, ¿cómo vamos a desinfectar esas superficies? Realmente si usan las barreras de protección, no es necesario limpiar o desinfectar con algún producto. Sin embargo, yo, por ejemplo, yo sí lo hago en mi consultorio, después de cada paciente elimino todas esas barreras, igual desinfecto con un producto especial para mobiliario. En este caso les puedo recomendar este que se llama Eucida. Es supremamente bueno. La ventaja es que también lo podemos utilizar para cuando si una persona tiene una lesión, se corta, si hay sangrado, ustedes pueden eliminar con un pañito ese sangrado y les va a perfectamente bien desinfectar el área que está contaminada. Aquí, por ejemplo, observamos una persona que está limpiando con Eucida Advanced, se llama la superficie, para que quede completamente limpia y desinfectada. Evitar el uso de hipoclorito de sodio, lo que les decía, el cloro. El cloro no lo recomiendo para nada por varias razones. Una de ellas es porque es muy tóxico, simplemente el olor pues, es complejo. Hay personas, no sé si alguna ha tenido la experiencia, pero por ejemplo a mi mamá le pasó. Una vez se puso como a mezclar productos de aseo de la casa y mejor dicho, casi y se muere porque se intoxicó con todo eso, generó unos vapores completamente tóxicos para su organismo y no podía respirar. Entonces, debemos tener mucho cuidado con eso. Esa recomendación es importante. Nunca mezclen ningún tipo de detergentes, ningún componente que sea químico, nunca lo mezclen. Incluso cuando sean de la misma marca y el mismo producto. También ha pasado que personas se está acabando, por ejemplo, queda un poquito y compran uno nuevo y lo reembasan en ese envase que ya está usado, puede ser supremamente peligroso. Entonces, es mejor evitar. Entonces, es tóxico, no se puede combinar con ningún componente. Y aparte, pues mancha la ropa. Entonces, si lavamos con hipoclorito el mobiliario, entonces llega el cliente, se sienta y sale y sorpresa, precisa una camisa negra, sorpresa, se le va a manchar. Entonces ahí se va a acordar de ustedes para toda la vida. Entonces no queremos eso.
Esta es una advertencia de que no se debe utilizar desinfectantes de alto nivel sobre las superficies. O sea, de todos los productos que yo les hablaba, cada uno tiene su indicación y se hicieron para un fin específico. Entonces, por ejemplo, el glutaraldehído del 2% que hablamos que es para desinfectar, desinfectante de alto nivel, no lo podemos usar para limpiar la mesa. Por ejemplo, ay, porque es desinfectante, vamos a poner eso a la mesa. No, no hay que inventar cada cosa para lo que se hizo. Porque pues puede ser contaminante, puede ser tóxico. Para desinfectar las superficies, les recomiendo utilizar estos paños que sean desechables claramente y que sean de baja absorción. ¿Por qué de baja absorción? Porque cuando coloquemos el producto en la superficie, la idea es que no se nos impregne, se absorba todo el producto en la tela, sino que realmente nos ayude a que quede la mayor parte del producto sobre la superficie y nos ayude a desinfectar correctamente. Esos paños los venden por rollos grandísimos. Entonces son formas de que se puede hacer una inversión al principio un poco alta, pero ya eso les va a rendir para muchísimo tiempo. Lo que hacen es cortar esas servilleticas y las tienen ahí preparadas para desinfectar, listas para desinfectar. Otra recomendación, las historias clínicas, guárdenlas en cubiertas plásticas, en carpeticas plásticas. Precisamente para eso, para poderlas desinfectar correctamente, a ese plástico le pueden colocar el Eucida. Le colocan el Eucida y lo limpian con el pañito que ya hablamos y listo, ya queda todo desinfectado. Para los techos, las paredes y los pisos. El Eucida dijimos que ya son para los que son en contacto directo con la mano, ¿no? Y para las superficies extensas, como el techo, las paredes y los pisos, se debe usar otro producto. Entre ellos puede ser este Benziral, especial para desinfectar pisos, paredes y techos. Eso ustedes lo pueden conseguir en todos esos sitios que vendan insumos médicos. Pueden preguntar, para las personas que no son de Colombia, desinfectantes especiales de áreas médicas, para pisos, paredes y techos. Seguramente tienen varias opciones. Uno de ellos es el Benziral, como les comento. Lo ideal es utilizar mopas, traperos, como observamos acá, no sé cómo le digan en su país, de diferentes colores específicos para cada área. Por ejemplo, el área de pedicura clínica podemos usar el azul. Entonces, solamente vamos a usar el azul para esa parte, para el área clínica de pedicura. No podemos llevarlo a otras zonas, ¿sí? Porque ahí hay contaminación cruzada. Entonces, eso es lo que necesitamos evitar, siempre siguiendo las indicaciones del fabricante, con las proporciones ideales, no combinarlos con otros productos y tener específicamente el trapero para cada área. Incluso se recomienda que el envase o el bote donde vamos a colocar el trapero, que sea solamente de esa área, sería lo ideal. Puede que sea difícil, pero les recomendaría hacerlo, que solamente sea esa área. Aquí explica más o menos cómo se hace la mezcla o la activación del Benziral. Dice que use siempre soluciones recién preparadas de Benziral. Tampoco, o sea, no se puede dejar ahí usarlo un montón de tiempo, que ya el agua se ve así toda negra, que está todo contaminado. No, nos toca es estar pendiente de las indicaciones del fabricante. Usar Benziral únicamente para la limpieza de superficies externas, no use Benziral para la desinfección de equipos médicos o instrumental, lo mismo, así como se usa Benziral para estas superficies, bueno, vamos a usar ese producto para los instrumentos, por ejemplo. Bueno, chicas, hasta aquí ha llegado la clase de hoy. Quiero dejarles un mensaje muy bonito que dice: a la cima no se llega superando a los demás, sino superándote a ti mismo. Eso me parece un mensaje súper bonito, que todos debemos poner en práctica. La felicito muchísimo por querer aprender con nosotros. Espero les haya sido de mucha utilidad esta información, que realmente la puedan estudiar, la puedan
poner en práctica, y créanme que todo esto que están aprendiendo, si lo aplican como debe ser, les va a traer grandes frutos en su vida profesional, van a lograr todas sus metas, sus sueños, se van a diferenciar de otros profesionales, que esa es la idea, que ustedes sean diferentes eh, y que tengan muchísimos usuarios y pues muchísimo dinero. Entonces le deseo, chicas, todo lo mejor del mundo, cualquier cosa ya saben. Aquí están nuestros datos, la página web de Kiarsal Colombia. Me pueden escribir a mi número de celular, ese es mi celular personal, sin ningún problema, o si no, a la señora Marta Amaya, si yo no les puedo contestar, para que hagan todos sus pedidos, dudas, preguntas, si consiguen productos de otras marcas, me pueden enviar la foto, yo digo sí les sirve, pero igual pues ya ustedes saben cuáles son los que sí funcionan y los que deben comprar. ¿Bueno? Entonces, muchas gracias por la oportunidad de poderles dar esta clase, que tengan un feliz día.